Bien, dando continuidad a los temas que realmente nos corresponden en esta materia de teoría de la Constitución, recordemos que uno de los objetivos de nuestra materia en teoría de la Constitución es que nosotros podamos obtener toda esa noción, todo ese contexto de los antecedentes de nuestra Constitución, qué es lo que se necesitó, no nada más para la cuestión de nuestra Constitución de 1917, sino cómo cada una de estas cuestiones del Estado, la nación, la política, realmente se conjuntaron para que pudieran crear lo que hoy tenemos como resultado del derecho constitucional. Y pues esta teoría de la Constitución contiene también distintas acepciones de hechos jurídicos, hechos históricos, y les presento, me gustaría revisar con ustedes este material que pues nos va a llevar a contener la información suficiente para esta clase. Con mucho gusto se los puedo compartir terminando nuestra sesión. Y bueno, hablaríamos de la evolución del poder constituyente en las cartas constitucionales mexicanas. Recordemos que la constitución vigente que tenemos es de 1917 y en la historia sobre nuestras constituciones pues se van a basar desde que pudimos como Estado mexicano ir limitando lo que fue la invasión de España hacia nosotros, y desde 1812, que aunque esa era una constitución con bases plenamente de la corona española, fuimos avanzando y evolucionando en esta parte sobre constituir nuestro Estado y por supuesto tener nuestra Carta Magna como base fundamental de nuestro país. Y pues en fin, el estudio del poder constituyente en sus denominaciones comúnmente aceptadas de originario y permanente ha sido objeto de constante interés en la obra de mayoría de los constitucionalistas mexicanos. Ello no solo por el valor intrínseco que la figura posee, sino porque la turbulencia del medio en la cual nació México a su independencia, que se habría de mantener hasta bien entrado el siglo XX, generó 4 constituciones que estuvieron en vigor en un solo siglo, de 1824 a 1917. Cada una de ellas fue la cristalización de los proyectos políticos del momento, más que documentos destinados a ordenar jurídicamente al naciente mexicano. Tenemos ciertas excepciones de varios autores, como Bernardino Bravo, que acierta que al afirmar que más o menos eficaces las constituciones son en todo caso un testimonio histórico. Su misma abundancia es doblemente significativa. Por una parte, revela la reiteración de los esfuerzos encaminados a asentar o transformar el Estado constitucional, en tanto que por otra revelan el repetido fracaso de los mismos. Es menester que nosotros tengamos en cuenta que cada una de estas cuestiones históricas de nuestra Constitución trae arraigado distintos cambios políticos, distintos personajes, y es importante que también tengamos en cuenta que cada una de estas constituciones, las bases también dependían de la circunstancia que estuviera aportando nuestro país en ese momento. Las políticas públicas y los intereses del Estado mexicano han sido cambiantes constantemente también de acuerdo a su sociedad. Las constituciones que se expidieron en nuestro país durante el siglo XIX fracasaron ante todo por la negativa de las facciones a atacar lo que para cada una de ellas era un proyecto inviable de nación. En este primer capítulo se pretende ofrecer un panorama histórico no exhaustivo de la evolución constitucional en nuestro país, porque estaríamos entrando en consistencias donde no nos daría tiempo de explicar la historia concreta de cada una de nuestras constituciones. Lo que queremos entender es esta sección del constituyente originario. Ya habíamos hablado anteriormente que esta cuestión del poder constituyente, pues era esta facultad de que dentro de un país se creara este poder constituyente para poder formar, ¿no?, una base fundamental, unas normas fundamentales de organización política, administrativa y jurídica en un territorio, en este caso México, pues dentro de estos poderes constituyentes. Ya hablaremos también después en este poder constituyente originario y derivado. En este momento nos toca ver el constituyente originario, y en este pequeño contexto pues entendemos que el constituyente originario en cada una de las constituciones, que es fundamento de la legitimidad del constituyente, así como los términos en los que se consiguió en la mayoría un incipiente poder constituyente permanente. Es decir,
como un órgano protector de la integridad de la Constitución. Aunque algunas nieguen expresamente la posibilidad de hacer cambios al texto constitucional, esto con el fin de que el lector tenga un panorama que le permita apreciar la evolución o involución de esta figura en el derecho constitucional patrio. Como mencionábamos, esta parte histórica de nuestras constituciones han marcado y han priorizado también distintas cuestiones jurídicas que dentro del país en ese momento, en esa época, por los personajes, las circunstancias, podrían ser enlistadas en distintos aspectos. Es decir, ya veremos que en nuestra constitución de 1917, pues empezamos a pelear los civiles, los derechos políticos, sociales y civiles, ¿no? Donde realmente pudiéramos encontrar una mejor cuestión. Así que, ok, Areli. Bien, continuamos que, pues, además de las constituciones de 1824 y 1836, 1857 y 1917, incluimos la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de Apatzingán de 1814, aunque no rigieron plenamente como cartas constitucionales en nuestro país, la primera por su corta vida y porque fue aplicada parcialmente por las autoridades virreinales, la segunda porque se emitió en el fragor de la lucha independista, son referencia fundamental para la comprensión tanto de diversas figuras jurídicas y preceptos de las primeramente citadas, como para entender la evolución política, generalmente hacia el liberalismo que ha tenido México desde la gesta independiente. Recordemos que la lucha sobre esta independencia, la lucha sobre la revolución, también trajeron distintas participaciones, distintas marcas dentro de nuestras constituciones mexicanas. Antes de entrar en materia, es conveniente hacer algunas observaciones que se ha designado al constituyente con la fecha que corresponde a la promulgación y entrada en vigor del ordenamiento. Ello, a pesar de que obviamente el año de promulgación de los textos constitucionales no coincide necesariamente con el inicio de los trabajos. Se limita al constituyente y no al documento ni a la situación histórica general, aunque se hace referencia breve al contexto histórico a fin de que sea clara la evolución e involución de los diversos constituyentes.
Se utilizan los mismos términos para referirse a los mismos aspectos relacionados con las diversas cartas constitucionales que han existido en nuestro país, aunque en términos modernos quizá no todas recibirían el título de constitución. Asimismo, las nociones del constituyente originario y constituyente permanente se han extrapolado, especialmente en el caso de las constituciones más antiguas, considerando que brindará claridad a la exposición sin restar rigor metodológico ante esta advertencia. Ahora bien, dentro de este mismo contexto, pues cada una de estas constituciones, a partir que es reconocida la de Cádiz, porque pues también contiene en ella pues una integración de este mismo constituyente, la integración del mismo constituyente ya comparte, ¿no? Más de estas secciones. Por lo tanto, de acuerdo a nuestro tema y de las cuestiones que nosotros enfrentamos y describimos en las cápsulas, Hola Luis, buenas tardes, ya puedo entrar. hola nena, te andaba escribiendo para ver si sí ya habías podido estar por aquí. Ahora sí me escucha, ¿verdad? Sí, ahora sí te escucho. Ok, ok. Ya, era falla, no sé qué era, pero algo era. Debe de ser el internet, fíjate que se pone horrible y ese es uno de los problemas que también nosotros encontramos. Ah, con razón. Sí, es que sobre todo no le escuchaba. Veía que se movía su pantalla, pero decía, no, no le escucho, no le escucho. Pero ahora sí, ya, listo. Gracias. Ok, no te preocupes, continuamos entonces. Sí, gracias, profe. De nada. Ahora bien, dentro de la misma constitución que hoy nos rige, que es la de 1917, pues sabemos que ha sufrido varias modificaciones, distintas reformas, de acuerdo a las circunstancias que se han presentado como necesidades sociales, necesidades fundamentales, necesidades básicas de nuestro país, tanto de forma política, forma nacional y de forma internacional. Así que dentro de los datos históricos que nosotros contamos, pues la Constitución de 1917 no puede desligarse del fenómeno revolucionario. La Constitución nace por la imposibilidad de que la Constitución del 57 revuelva todos los problemas y expectativas que planteaba la lucha armada. Recordemos que en este proceso de revolución, pues existen distintos movimientos que realmente empiezan a motivar que exista un nuevo poder constituyente, una nueva asamblea constituyente que realmente reforme y le dé objetivo a la Constitución de acuerdo a el respeto irrestricto de los derechos constitucionales que pues ya se contenían en este sentido. Una de las cuestiones que estaba dejando pasar la Carta Magna del 57 fue que a partir del porfirismo, por ejemplo, estaban menospreciando, estaban también usando a favor de sus intereses la sección de que ya no existía el sufragio efectivo y, por supuesto, la sección de la no reelección, porque recordemos que la dictadura de Porfirio Díaz se mantuvo por distintos años. El movimiento constitucionalista tuvo su origen en la usurpación de la presidencia por Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, posibilitó la elaboración de una nueva carta constitucional, a pesar de que formalmente se pretendía restaurar la vigencia de la de 1857 al consignar el Plan de Guadalupe las exigencias que prácticamente planteaba una reforma profunda a la Constitución. Este plan de Guadalupe, recuerden que es un dato histórico interesante, pues ya que empieza a tener como la presión básica de estos movimientos constitucionales dentro de este también sistema revolucionario. En primer punto, se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la República. Se desconocen también los poderes legislativo y judicial de la Federación.
Recordando que todas estas cuestiones también formaban parte de una participación ahora dentro de esta asamblea constituyente y por supuesto no iban a haber aportaciones nuevas, sino que era el momento de conservar lo que se había traído desde mucho antes para que pudieran conseguir sus propósitos y fines personales. 3. Se desconocen a los gobiernos de los estados que aún reconozcan a los poderes federales de forma actual, administración, 30 días después de la publicación de este plan. 4. Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer jefe del ejército, que se denominará constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador constitucional del estado de Coahuila. Al ocupar el ejército constitucionalista, la Ciudad de México se encargará internamente del poder ejecutivo, el ciudadano Venustiano Carranza o quien lo hubiera sustituido en el mando. El presidente interino de la República convocará elecciones generales tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el poder al ciudadano que hubiera sido electo. Y 7. El ciudadano que funja como el primer jefe del ejército constitucionalista en los estados cuyos gobiernos hubieran reconocido al de Huerta, asumirá el cargo de gobernador provisional y convocará a elecciones locales, después de que hayan tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que hubiesen sido electos para desempeñar los cargos y poderes de la federación, como previene la base anterior. Y bueno, en este pequeño resumen de lo que traía dentro de sus prioridades este plan para poder modificar y que existiera un nuevo poder constituyente, para nuestra nación mexicana fue totalmente implacable, que pues existían distintos problemas por el tipo de sociedad que en ese momento se presentaba. Recordemos que en estos inicios, donde se iba a crear la Constitución, ¿no? De 1917 para que hubiera este poder constituyente, pues las prioridades iban más a aquellas cuestiones sobre la independencia, el sistema económico, las políticas públicas, la administración del Estado independiente para México. Asimismo, pues la lectura nos recuerda que nosotros tenemos a lo que genera, ¿no? Generó el clima propicio, asimismo, para el surgimiento de unas de las diferencias más significativas entre la Constitución del 57 y la del 17, la supremacía del hecho ejecutivo sobre el legislativo, la disolución del legislativo, inevitable por encontrarse vinculado al gobierno usurpador de Huerta, favoreció la implantación de un régimen presidencial. El hecho de que este poder constituyente pudiera reconocer, identificar, separar los poderes que iban a conformar a nuestra nación mexicana, pues impulsa a que ahora pueda tener mayores bases constitucionales en un punto más amplio para nuestra constitución que sería creada en 1917. Ahora bien, dentro de esta integración del constituyente, ahora compartiendo pues esta parte sobre la integración del constituyente, pues Carranza reformó el Plan de Guadalupe mediante un decreto expedido el 14 de septiembre de 1916. Esto produjo pues una cierta victoria sobre esta organización para un nuevo órgano del Congreso Constituyente. Por supuesto, convocaba las elecciones para el órgano que habría de reformar la Constitución de 1857 en consonancia con las exigencias de los grupos revolucionarios triunfantes. La convocatoria para el Congreso Constituyente se verificó conforme a las siguientes bases. De manera práctica, pues encontramos que para formar el Congreso Constituyente, el anterior llamado Distrito Federal y cada estado o territorio nombrarán a un diputado propietario y un suplente por cada 60,000 habitantes o fracción que pase de 20,000, teniendo en cuenta el Censo General de la República de 1910. La población del estado o territorio que fuere menor de la cifra que se ha fijado en esta disposición elegirá, sin embargo, un diputado propietario y un suplente. Recordemos que las bases de estos diputados para presentarse como parte de este poder constituyente con el motivo
de reformar la Constitución de 1857, que terminaría en crear la Constitución de 1917, era que se representara el pueblo, es decir, todo el pueblo en su mayoría oprimido desde aquellas cuestiones de la Constitución del 57 y el gobierno que acabábamos de atravesar en cuanto a esta o este tipo de dictadura, ¿no? La propia convocatoria determinó que los diputados fueran partidarios del régimen, situación inédita si se revisa la conformación de los 8 congresos anteriores, en los cuales la pluralidad de ideología era más evidente. Ahora bien, cada una de estas ideologías, de distintas cuestiones sobre también ideas liberalistas y sobre los conservadores, pues realmente se encuentra de nuevo la posibilidad de que los debates en esta sección para conformar el Estado mexicano, la organización del mismo Estado, la administración pública, sus poderes y la cuestión sobre el ordenamiento jurídico, pues iba a ser bastante dificultoso, aparte de que estas cuestiones, los vestigios que habían dejado la misma revolución, es decir, la pobreza, la hambruna, todavía no se había podido incrementar ni establecer un sistema económico, el sistema de impuestos, entonces habían muchas facciones que este poder constituyente sí estaba teniendo en dificultades. Ahora bien, nos dice que la nueva Carta Constitucional se terminó en solo 2 meses. Se trabajó conforme al proyecto de Constitución reformada que Carranza presentó al Congreso el 1 de diciembre de 1916. En presidencia, en presidencialismo mexicano, el siglo XX ha encontrado sustento en las tesis de Carranza. Héctor Fixamudio relata, recordemos que es un autor, que se consideraron ante todo las ideas de Emilio Rabasa, quien sostenía en tesis que la prelevancia del Congreso de la Unión sobre otros poderes había sido una de las causas de la dictadura porfirista. Es decir, que de tantos años este mismo gobierno, pues también dentro del anterior proceso constituyente de la Constitución del 57, pues se crearon las modificaciones o especificaciones necesarias que se necesitaban para seguir aportando, resguardando y respetando pues esta dictadura, como se le reconoce, dentro del porfiriato. Y fue que el 5 de febrero de 1917 se aprobó la Constitución que hasta hoy nos rige. Ahora bien, dentro de este contexto para el constituyente permanente, pues dado que este trabajo de investigación tiene ciertas resúmenes sobre las cuestiones de los hechos históricos, pues hace una pequeña alusión sobre lo que realmente tiene sobre conocer los términos conforme los cuales se plasma el título octavo de las reformas de la Constitución. Y aquí es donde comenzamos a hablar también que pues, esta sección del constituyente también tiene que ver mucho con el derecho constitucional, pero antes de llegar a nuestro derecho constitucional, pues tenemos que conocer esta parte de la teoría, es decir, la cuestión doctrinaria que nos deja junto con sus datos históricos y las fuentes donde podemos conocer los antecedentes. Y bien, el anterior artículo 135 resumía que la presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Ya estudiaremos más adelante cómo ahora pues, se puede llevar a cabo estas cuestiones de manera contemporánea o moderna. Este texto es muy similar al de la Constitución de 1857. No es exagerado decir que el estudio de lo constitucional en México parte de la expedición de esta Constitución. Se presentó, sin embargo, durante años a su expedición un periodo de silencio sobre los problemas técnico-jurídicos que presenta nuestra Carta Magna. La Revolución sacralizó la Constitución, por lo que prácticamente hasta los años 30 comenzaron a discutirse los problemas que generaba, especialmente en lo referente a su vocación programática. El análisis de la función del constituyente permanente como órgano que controla la integridad constitucional
se efectúa en los siguientes capítulos. Es decir, que a partir de esta sección sobre el poder constituyente, pues nosotros empezamos a comprender cómo meramente la Constitución empieza a tener las bases necesarias para primero establecer el Estado mexicano como un Estado independiente y después de poderlo establecer o intentar establecerlo, se consideran ahora las bases constitucionales, pues meramente para resguardar a los ciudadanos mexicanos, en este caso, pues también reconocerlos como ciudadanos mexicanos y que cuáles eran o cuáles son sus beneficios. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, profe, Todo bien, gracias. Ok. todo Entonces, bien, profesora. Buenas tardes, todo bien. buenas Gracias. tardes, gracias. Para que continuemos revisando, pues precisamente sobre este poder constituyente. Ahora recordemos que es esencial que la forma de Estado sea considerada dentro de esta Constitución para que al mismo tiempo sea respetada en cómo también separa sus poderes, elige sus representantes, quiénes son sus autoridades y más que nada encontrar la soberanía que consiste en el Estado mexicano. Por lo tanto, una vez realizado este recorrido histórico sobre el poder constituyente, es momento de vincular este de curso con la teoría constitucional para entender de mejor manera el quid y telos de este poder originario. Se entiende por poder constituyente al órgano creador de la constitución de un orden jurídico. Esto quiere decir que es el órgano encargado de formular las normas de un ordenamiento legal que regirán particularmente a un Estado. De nuestra perspectiva, hemos considerado pertinente resaltar que con la creación de la Constitución por el poder constituyente originario, se organiza la comunidad y por lo tanto tiene lugar nacimiento formal del Estado. ¿Por qué? En esta sección del Estado, recordemos que una de sus características es cómo está conformado y para que exista un Estado debe haber territorio, pueblo y poder. Mientras existe el territorio y esté ocupado por estos ciudadanos que conforman este territorio, tiene que existir esta organización dentro de su administración pública, pues donde se reconoce la forma en la que el Estado se identifique con los demás, ¿no? Dependiendo de sus formas políticas. Y la explicación que podemos dar a esta cuestión sigue el hilo del conductor de un proceso que podríamos enlazar a través de dos esquemas igualmente importantes. La primera fase, lo que hablamos sobre la soberanía, que esta soberanía decae, ¿no? Y lo dice la Constitución, sobre el pueblo, y el pueblo elija a sus representantes para crear un poder constituyente. Este poder constituyente cree en la Constitución que va a defender, identificar y representar lo que es el Estado. La fase 2, ¿qué necesita? Dentro de ese Estado para su funcionamiento, pues están los órganos, las atribuciones, la competencia, los límites y controles. Cada que exista esta cuestión de atribuciones, recordemos que también se efectúa en distintos personajes representativos para los territorios, y en este caso recordemos que somos una república, por lo tanto cada entidad federativa pues va a tener esta participación dentro del poder constituyente. Ahora bien, hablamos de soberanía y el texto nos da referencia hacia cómo entender la soberanía. La idea de que la soberanía es un poder superior a los demás que no admite otro igual o que es la capacidad de autodeterminarse en lo interno y hacerse respetar en lo externo son meras construcciones conceptuales que no contribuyen al conocimiento esencial del objeto de estudio. El aspecto fundamental de este fenómeno es la lucha por el poder, que su esencia es, por ende, política. Y de acuerdo con lo expresado por el autor en cita, la soberanía conlleva el ejercicio del poder político. Diremos que esto se traduce en el ejercicio del poder político de un pueblo determinado. Y la única forma jurídica de hacerlo es a través del llamado poder constituyente originario. Es decir, que siempre y cuando existe esta representación de manera
general y específica de los individuos del pueblo. Se va a poder elegir esta organización tanto jurídica como administrativa y de cómo conozcan también el Estado como este ente moral representativo. Tenemos al autor Schmidt que nos dice que el poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de un conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como un todo. Recordemos que cada una de estas cuestiones no trabajan cada quien por su lado, sino que toda esta cuestión de la forma de Estado, forma de gobierno y lo que nos constituye como un Estado, pues está totalmente encadenado para que realice el funcionamiento completo como se representa. Ahora bien, dentro de nuestra misma lectura, pues vamos concluyendo de que toda vez que está fuera de cualquier regulación normativa, el poder constituyente originario encuentra el fundamento de su legitimidad en el triunfo del movimiento que ha permitido su integración. ¿Hasta dónde es defendible la tesis que ese poder representa al pueblo? Es una pregunta que teóricamente encuentra su respuesta en la idea de la soberanía popular y su ejercicio depositado en un pequeño grupo de representantes. Bien sabemos que hay tesis desde el punto de vista opuesto, llegan incluso a negar la posibilidad de que exista un poder emanado del pueblo. Sin embargo, para los efectos de este preciso texto, dejan que una discusión para pasar a la formulación de un escenario más pragmático y más comprensible dentro de nuestro tema. Una vez que se ha integrado el constituyente, sus miembros proceden a llevar a cabo la formulación y la formación misma del texto supremo de la comunidad. Es este proceso reconocido por la doctrina para el nacimiento de una constitución, que no es otra cosa que el ordenamiento supremo de un pueblo. La constitución que ha sido analizada desde las más variadas clasificaciones, que van desde los autores clásicos hasta los recientes, fue definida por Schmidt como la concreta manera de ser resultante de cualquier unidad política existente. Es decir, que para que nosotros podamos entender este resultado de Estado, es menester que cuente con este sistema sobre el poder constituyente, que cuente sobre cómo constituirse y cómo estar plenamente establecido en sus lineamientos, en sus instituciones, en sus formas de gobierno, en su forma de Estado, para que exista ahora un sistema jurídico que pueda ser funcional, que pueda ser respetado y que realmente sea efectivo de acuerdo a sus instituciones, a sus autoridades reconocidas. De esta manera, el poder constituyente originario está estrechamente unido al término de soberanía. El primero depende del segundo, puesto que es el basamento primordial de la creación de la Constitución y de la formación del Estado. Recordemos que esta cuestión no es nada más algo que suene muy patriótico, sino que en efecto conocer la teoría de la Constitución es saber los alcances que se buscaban dentro de esta Constitución, conocer los motivos de interpretación, ¿no?, que hoy tenemos de acuerdo a las garantías individuales, los derechos fundamentales, los derechos humanos, ¿no?, que hoy sí tenemos a partir del 2011, que ya llegaremos a esa parte sobre los eventos históricos. Para ir terminando, pues se advierte que la soberanía y poder constituyente originario se implican, son lo mismo en tanto que aquella es condición de este y este es manifestación de aquella. Básicamente es como una coexistencia dentro de un Estado. Y en este mismo orden de ideas podemos decir que el poder constituyente originario asume el ejercicio del poder soberano, lo que permite implantar una constitución, ya que no solo se traduce en el ejercicio limitado para ciertos individuos o grupos, sino que implica el ejercicio del poder a nombre del pueblo y se le reconoce como instancia legitimada para instituir ese orden jurídico. Ahora bien, recordamos que como seres humanos el orden jurídico es totalmente necesario desde este sistema jerárquico de organización, desde el punto de que se llevan a cabo o se imparten los cargos dentro de la administración pública. Por lo tanto, pues dentro de este proceso de creación del orden jurídico superior, el constituyente originario crea a la organización jurídico-política por antonomasia,
Crea el Estado, que definido por incontables autores es a fin de cuentas un poder engendrado por varios factores, pero que por su parte actúa unitariamente y cuyos actos no pueden ser imputados ni a los órganos exclusivamente, ni a la ordenación entrelazante en sí misma, y ni siquiera a todos los actuales partícipes. Este constituyente originario pues se basa en que toda nuestra nación tiene que ser representada y tomada en cuenta para que exista de manera constitucional ahora mínimamente la representación o el reconocimiento pues de este Estado, y pues este Estado mencionado y conformado por cada uno de nosotros como ciudadanos mexicanos. Ahora bien, el poder constituyente crea formalmente al Estado en la Constitución como suprema institución jurídica dotada de personalidad jurídica. Recordemos que como un ente moral, pues también cuenta con su plena identificación, patrimonio propio y cada una de sus actitudes y aptitudes con capacidad jurídica. Ya formado el Estado, se le atribuye una finalidad esencial, potestad para el ejercicio del poder público y atribuciones encaminadas a la salvaguarda de los intereses colectivos de la nación, pero sin olvidar que este poder se debe imponer por igual a los gobernantes y gobernados, puesto que unos y otros son los destinatarios de la capacidad de actuación de los órganos del Estado. Al tener esta representación de la soberanía dentro de ya sea una entidad federativa o de manera nacional, es la representación del pueblo, lo que se buscaba dentro de esta nueva asamblea constituyente para nuestra constitución de 1917. Es importante que reconozcamos que en esta parte sobre el mundo jurídico no nada más se trata de conocer la ley y las normas, sino que tenemos todo un montón de disciplinas auxiliares que nos dan el resultado o el funcionamiento correcto dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. Y para ir terminando con este tema, vamos a ir retomando y recordando sobre las ideas de Kelsen, quien señaló que el Estado y el derecho son las dos caras de una misma moneda. Nos parece que esta afirmación, severamente combatida por algunos autores posteriores, ha sido desechada muy pronto. Para rescatar la idea central contenida en esta afirmación, es preciso señalar que si bien es cierto que el Estado es mucho más que normas jurídicas y que el derecho no se reduce a una manifestación de los actos estatales, la fuerte imbricación entre ambos conceptos, además de ser innegable, resulta de ser una condición de existencia de esta dualidad. ¿Qué Estado puede existir fuera del derecho? ¿Qué orden jurídico puede aplicarse fuera del Estado? Con estas dos preguntas nos percatamos de inmediato de la relevante cuestión que se suscita al pretender desconectar los dos conceptos aquí señalados. Es importante que también tengamos en cuenta que nosotros estudiando esta parte de teoría del Estado tenemos también distintas cuestiones, distintas teorías, distintas escuelas que también se fueron creando dentro de cómo se interpreta, cómo se percibe esta sección del poder constituyente y cómo recae ya en estas cuestiones sobre el derecho constitucional. Y bien, esto sería el contenido de el tema de hoy. Con mucho gusto yo les comparto ahorita que terminemos también el material para que ustedes tengan de dónde estudiar o bien de dónde preparar sus actividades que están ya impuestas en plataforma. Si alguien no tiene ninguna duda. Está bien, Lee, muchas gracias. Estar al pendiente de todos modos. Ok, Yareli, gracias. No, maestra, todo bien, todo perfecto, muy claro, maestra, muchas gracias. De nada, Valeriano. Ok, bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo en nuestra próxima sesión calendarizada y no olviden checar sus cápsulas informativas contendientes a las demás unidades. Gracias, maestra, buenas tardes. Gracias, Agradecemos profe. bastante. Adiós. Hasta luego.